Gracias, compañero presidente de la mesa del Consejo. Compañeras y compañeros consejeros, el 2 de septiembre pasado, sobre el texto de su tercer informe de gobierno, Felipe Calderón hizo anuncios de varias acciones que las facciones de la clase dominante pretenden aprobar en las cámaras del Congreso de la Unión. Se trata de reformas estructurales de corte neoliberal que, de concretarse, causarían graves daños al patrimonio nacional y enorme perjuicio al conjunto de la población. En su decálogo, Calderón está planteando la privatización del petróleo. Él le llamó reforma de segunda generación en la industria petrolera. Se trata de una nueva ofensiva privatizadora orientada a entregar el petróleo a las compañías petroleras internacionales con la figura de contratos de riesgo para extraer el hidrocarburo de aguas profundas y permitir la inversión de capital privado en refinación. En el documento no hay planteamientos para desarrollar al sector energético ni para crear fuentes alternativas de energía, tampoco un plan para eficientar y elevar la productividad de los organismos públicos. Es la fundamentación trillada de que solo el capital privado transnacional puede desarrollar nuestra industria petrolera. Preparan ya una nueva etapa de represión y linchamientos mediáticos contra los que ubican como un obstáculo para la privatización. El movimiento en defensa del petróleo y la economía popular que encabeza López Obrador y muchos de nosotros y nosotras. Esta vez están decididos a todo con tal de lograr ese viejo objetivo. Esa es la razón por la cual la Secretaría de la Función Pública pasa a Los Pinos, al control de Felipe Calderón, y a eso obedecen también los cambios en Pemex y en la PGR. Usarán la Contraloría y al Ministerio Público como instrumentos para la persecución política selectiva. Repetirán el uso faccioso de las instituciones del Estado para intentar mediatizar al movimiento. Desde aquí podemos decirle a Calderón que no nos intimida, que ante sus intentos de criminalizar el ejercicio de la administración pública encontrará un movimiento de resistencia activa y una fuerza capaz de oponerse y articular las acciones necesarias para defender la industria petrolera como propiedad de la nación. Plantea también la reforma laboral, acabar así con los derechos y las prestaciones, la seguridad social. Contemplan los contratos individuales, la flexibilización de la contratación y despido de los trabajadores, abaratar todavía más la mano de obra, cancelando las prestaciones y ante despidos evitar el pago de liquidaciones. Esta vez fundamenta su reforma en la necesidad de generar empleos, como si afectar severamente a la clase trabajadora diera por resultado la elevación de los índices de ocupación, lo cual resulta absurdo. La reforma a las telecomunicaciones no cuestiona la existencia de monopolios que impiden la modernización del sector, solo plantea una mayor regulación y nuevas cargas impositivas a los usuarios de estos servicios. El decálogo de Calderón es un contrasentido, confirma su extravío político y exhibe desesperación a mitad de su gestión. Son reformas que buscan la profundización del modelo neoliberal, cuyos efectos negativos están a la vista con esta crisis económica que es la peor de que tengamos memoria. El país está en franco retroceso. Entre 2006 y 2009, el número de pobres aumentó en 6 millones de personas y la población en pobreza alimentaria aumentó en 5 millones más. En materia de crecimiento, la economía se desplomó un 8.5%, lo que ha lanzado a la calle a 3 millones de desempleados.
La tasa de desocupación es la más alta de los últimos 15 años y se tienen 13 millones en el subempleo. El poder adquisitivo se redujo 44%. Los fuertes rezagos en infraestructura social y productiva deterioran los niveles de vida y prolongan la recesión. Se pagan 25,000 millones de dólares cada año para importar alimentos. Se importa el 85% del arroz que se consume, el 53% del trigo, el 40% del maíz, y no hay inversiones en el campo. También se importan la gasolina, fertilizantes, gas y petroquímicos, sin que se vea un esfuerzo real de inversión pública en el sector energético. En materia educativa, 7.8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, se encuentran en la desesperanza y quedan a expensas de las adicciones y a merced del crimen organizado. Hay desabasto de medicamentos, entre muchas otras cosas, que conforman un cuadro de verdadera pesadilla nacional. En plena recesión se aplica un programa de choque que extenderá la crisis y anclará a México en la fase recesiva del ciclo económico. Su plan fiscal para 2010 va en contra de la lógica elemental. Cuando todos los indicadores muestran la necesidad de fortalecer al mercado interno y al crecimiento, Calderón receta a los mexicanos la fórmula perversa de la ortodoxia neoliberal. Ninguna de las medidas que anuncian propicia reactivación ni fortalecimiento económico. El aumento de impuestos y tarifas, la reducción del gasto productivo y un pequeño déficit fiscal son medidas procíclicas, generan inflación, debilitan al mercado interno y castigan al consumo. La mayoría de los países están recurriendo al endeudamiento como medida anticíclica, no al aumento de los impuestos. Sin embargo, Carstens plantea un déficit de tan solo 0.5% del PIB, nuevos impuestos y alzas de tarifas cada mes. El impuesto contra los pobres, que no contra la pobreza, de gravar con 2% todos los productos, incluidos los alimentos y las medicinas, representará una alza generalizada de todos los bienes y servicios, encarecería el costo de la vida y perjudicaría a toda la población, principalmente a los más pobres, ya que este es un IVA paralelo que se agrega al otro IVA de 15%. Debemos rechazar tajantemente este impuesto y nuestros legisladores y legisladoras deben trabajar para impedir la alianza PRI-PAN-Verde para que ellos no asesten este duro golpe a la economía familiar. Otro nuevo impuesto que debe merecer nuestro rotundo rechazo es el 4% a las telecomunicaciones y servicios de interconexión. Este impuesto es adicional al IVA y al 2% de IVA paralelo, de tal modo que el uso de teléfono fijo, celular, la televisión por cable, el internet y otros servicios estarían gravados con 21% de impuestos, de tal manera que los elevados impuestos, más las tarifas más caras del mundo y los monopolios, son las causas que impiden el desarrollo de las telecomunicaciones en México. El aumento